Pero en cuanto al gas natural sí hay una crisis. Déjeme decirle, sí. ¿Cuánto tenemos, mejor dicho? Que por esos lados el panorama no es que sea mucho mejor. Pues dicen desde el sector del gas que el 1 de diciembre, es decir, eso es ya, mañana. ¿En un mes y medio? Sí, claro, que hasta ese día tendríamos como abastecimiento de gas, que ahí ya empezaría el déficit. Le pedimos a la presidenta de Naturgas, a Luz Estela Murgas, que nos explicara la situación, porque ella fue muy enfática en decir que la pelota está en la cancha del gobierno, que necesitamos rápidamente y sí o sí que se empiece a dar esa importación de gas, pero que eso solo depende y puede ser aprobado por el gobierno nacional. La presidenta de Naturgas indicó que sí o sí el próximo año tendrán que importar este combustible para garantizar el suministro en el país. El gas que desde hace 45 años producíamos en Colombia, lo utilizábamos para llevarlo hasta los hogares, los comercios, para los vehículos que utilizan gas natural y también para los procesos industriales. A partir de este año, ese gas ya no es suficiente para cubrir esa demanda y eso nos obliga a tener que importar gas natural de otros países. Sin embargo, para poder comercializar el gas importado, el gobierno debe dar el aval. Necesitamos que el presidente de la República, a través de un decreto, nos permita traer ese gas desde afuera para abastecer esta demanda en concreto. En Colombia se importaba gas natural, sí, pero exclusivamente para generar energía eléctrica. El resto de la demanda consumíamos gas producido en Colombia. Y ante esta nueva condición, por supuesto, necesitamos o estamos en manos del gobierno para que antes del 1 de diciembre se adopten todas las medidas que nos permitan llevar un servicio público de gas natural sin interrupciones hasta los usuarios finales. Pero, ¿qué pasa si el gobierno no da la luz verde para comercializar el gas importado? Estamos ante un riesgo de interrupción en la prestación del servicio. Para el año 2025 no hay ofertas de gas natural adicionales. Y en el año 2026 hay ofertas, pero no alcanzan a cubrir el 100% de los faltantes. Lo cierto es que al importar gas, los usuarios tendrán que sacar más dinero del bolsillo para pagar las facturas. Haber llegado a la situación de tener que garantizar el suministro con gas importado nos somete ahora a depender de la volatilidad de los precios internacionales. Pero el gas importado es más caro que el gas producido en Colombia, la respuesta es sí. Actualmente en Colombia, 36 millones de ciudadanos tienen gas natural en sus hogares. 87.000 taxis utilizan gas natural. El 100% de buses en Cartagena y Valledupar se mueven con gas. El 30% del sistema de transporte de Bogotá utiliza gas. 1.400 transportadores de carga usan gas y es el energético que más se utiliza en la industria. Yo sí le quiero decir que mientras el país está pensando en el golpe de Estado, este sí es un problema delicado. Tenemos un mes y medio de abastecimiento de gas y el presidente tiene que firmar, el gobierno tiene que firmar esa resolución que está pidiendo Luz Estela Murgas y el sector, porque no es ella, o si no, no vamos a tener gas. Eso sí, firmar para poder comercializar el importado que va a ser muy caro. Mejor dicho, prepara el bolsillo. Tiene usted razón, Giovanni, cuando nos recuerda que este sí es el problema real que tiene el país. Este es el problema grave. En este momento, bueno, orden público, demás, pero si aterrizamos las cosas, lo que realmente debería estar debatiendo el país es esto. 36 millones de hogares utilizan el gas natural. Los taxis, los buses. Claro, y no es un tema menor. que las dos soluciones, tanto lo que tiene que ver con el tema energético como con el tema de gas, están en manos del gobierno. Por un lado, que el Ministerio de Hacienda pues pague esa deuda de subsidios, de opción tarifaria, que son 7 billoncitos de pesos. Pero ya dijo el ministro que plata no hay. Sí, miren. Y por el otro lado, pues el tema de la importación, porque había dicho el ministro de Minas había dicho que se necesitaba importar para 2027. Pero está diciendo Luz Estela Murgas, no señores, para el 2025 no tenemos. Pero Mauro, si el presidente decide no firmar, ¿qué hacemos? ¿No hay otra opción? Si decide no firmar, ¿qué cosa? La importación, La la distribución del gas importado. Pues no, si decide no ¿dónde? firmar, ¿no hay otra opción? No, Nada. no hay otra opción, lo decía la doctora Murgas. Ha habido importaciones en Colombia para abastecer las termoeléctricas que no han sido usadas intensivamente cuando llueve bien. Ahora no está lloviendo bien, ahora vamos a seguir en el noticiero. No, ya le voy a dar una noticia eso. que lo va a dejar muy triste. Exacto. Y entonces las termoeléctricas necesitan más gas. Eso ya significa importar más. Pero lo grave de lo que decía la doctora Luz Estela Murgas es que las importaciones van a tener que ser para los demás usos, el uso del transporte público, el uso de los taxis, el uso de los hogares,
que obviamente todos los que se conectaron a el gas natural pues pagarían los platos rotos. Eso quiere decir que hay que firmar la autorización de importación de gas por una parte, pero por otra parte que hay que hacer todos los ajustes normativos necesarios para que fluya el mercado del gas. ¿Cómo es posible que la semana pasada estábamos recordando que en Colombia hay grandes yacimientos de gas y que entonces Uchuva 2, que ahora se llama Sirius y qué sé yo, va a duplicar las reservas de gas en Colombia en el año 2029, pero que ahora estamos hechos un nudo completo para poder abastecer el gas necesario para las distintas dimensiones de la economía? Allí hay algo muy apremiante. Pero es también muy delicado lo que se está planteando con las deudas para el sector eléctrico. Ya Paula lo recordaba, lo que habíamos visto en la nota, más de 7 billones por cuenta de, 1, los subsidios que se deben proveer a los estratos 1, 2 y 3. 2, la opción tarifaria, que es algo que era la opción tarifaria, que a mucha gente no le subieron las tarifas de la electricidad durante la pandemia y eso se fue acumulando como deuda del gobierno, que el gobierno debe pagarle a las comercializadoras. Y fuera de eso, otros subsidios que no han sido cubiertos por el gobierno, ya lo decía el vocero del sector. Eso suma más de 7 billones de pesos. ¿Por qué es delicadísimo eso? Porque se parece tanto a lo que está pasando en el sector salud, donde el gobierno empezó a cerrar las llaves de la financiación para generar una crisis sistémica en el sector salud y que empezaran a decir intervengan la una, intervengan la otra, se deteriora el servicio, la gente no consigue las consultas y los servicios y de esa manera se podría estar replicando en este caso algo parecido, ahogar, cerrar las llaves para que se vayan ahogando las empresas privadas que están en el sector eléctrico. Ojalá eso no sea así. En últimas, todos pagamos los platos rotos, pero creo que de llegar a la necesidad de un apagón y de racionamientos, el costo político no sería para las comercializadoras, que la gente ni sabe, a ver, quién es mi comercializador, mi generador, mi distribuidor, no sabe eso. Sería un costo político inmenso para el gobierno, que por cuenta de negligencia no se hubiera abastecido el financiamiento necesario para el sector. Y para el bolsillo, Mauricio, ¿usted se imagina pagarla? ¿Cuánto paga de gas Así más caro, mensualmente, Paula? como unos, ¿qué le digo yo? 90.000 pesos de gas. Se le va a cuadruplicar. Sí, para sí es que cierto, sepa. porque es verdad, el servicio de gas en Colombia no es tan costoso. En México, por ejemplo, es muy caro. Acá no, pero ahora pues se va a poner muchísimo más Pues claro, caro. porque es importado, mejor dicho.